Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe, Andamos con Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca de tener tu fe en Dios y no en la fe. ¿Qué es la fe? La palabra en griego es pistis, significando es confianza. Hebreos 11, versículo 1, vemos la definición acerca de la fe. Es pues la fe, la subsistencia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. La fe es un don de Dios y no Dios un don de la fe. Romanos 12, versículo 3, que dice, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Efesios 2, versículo 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dios es el objeto de la fe, y no fe en mi propia fe. Confiamos en Dios, y no en mí o en hombre, solo en Dios y nada más. Jeremías 17, versículo 5 dice, así dice Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Ningún versículo de la Biblia nos dice que tenga fe en mi propia fe. La Biblia me dice en Marcos 11, versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Juan 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creed, tenga fe en Dios, creed, tenga fe en mí, en Jesucristo. En Salmo 56 dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118, versículo 8 y 9 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Proverbios 29, versículo 25 dice, el temor de hombre pone lazo, mas el que confía en Jehová se ha exaltado. Hoy en día algunos se levantaron con falsas enseñanzas. Y eso se ve en TVN, en Enlace, y aún en una emisora llamada Rayo Salvación. Y ellos dicen que Dios es un ser de fe y que sin fe Dios no hace nada. Y que Dios depende de nuestra fe para moverse. La Biblia me dice a mí que Dios no depende de nadie. Dice Salmo 50, versículo 7 hasta el 13, oye pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprendé sobre tu sacrificio, ni por tu holocausto, que delante de mí están siempre. No tomaré de tu casa becerro, ni mancho cabros de tu apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y mías son las fieras de campo. Si yo tuviera hambre, no te lo dije a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. He de comer yo carne de toros, o he de beber sangre de machos cabros. Y cuando Dios creó el mundo, quiero decir a ustedes, nadie estaba ahí, solo Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, tu fe no estaba ahí para hacer Dios moverse. Dios usa la fe, pero Dios no depende de la fe. Sin embargo, es cierto que Dios es todos sus atributos, pero Dios no es un atributo solo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice Dios es amor. Hebreos 12 versículo 29 dice Dios es fuego consumidor. Segunda de Crónicas 30 versículo 9 dice Dios es clemente y misericordioso.
Job 36, versículo 5 dice Dios es poderoso. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 dice Dios es luz. Nos vemos que Dios es sus atributos, pero no es un solo atributo, porque en la Biblia hay muchos atributos que escribe a Dios, no solamente la fe. Cuando digo que Dios es sus atributos, esto significa los atributos vienen de Dios y no Dios de sus atributos. Leemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 hasta 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Notad que es fruto del Espíritu Santo. No es Espíritu Santo fruto de estas cosas. La fe necesita cuando uno va donde Dios en oración, para que Dios conteste su oración, necesitamos tener fe. Necesitamos creer que Dios existe y que Dios contesta, como dice Hebreos capítulo 11. Pero necesita también la oración ser la voluntad de Dios. Yo sí me acuerdo muchos años atrás oyendo a, si no me equivoco, Benny Hinn diciendo que cuando tú ores, que debes tú orar, que sea mi voluntad y no orar que sea la voluntad de Dios. La Biblia me dice a mí que sea la voluntad de Dios y no la voluntad mía. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 hasta 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidamos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. En otra palabra, necesitamos orar conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de nosotros. Mucha gente quiere orar conforme a su voluntad y no quiere saber qué es la voluntad de Dios. Que muchas veces la voluntad de Dios no es la misma voluntad de nosotros. Y especialmente cuando dejamos la carne hacer lo que nosotros queremos. Necesitamos tener Jesús por ejemplo. Jesús, que es Dios manifestado en la carne, debe ser nuestro ejemplo. Mateo capítulo 26, versículo 39 hasta 42 dice, y yéndose un poco más adelante, estoy hablando de Jesús, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si fuere posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y pues viene a sus discípulos y le hallaba durmiendo. Y dice al Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, y velar y orar para que no entráis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Y otra vez fue y oró segunda vez diciendo, Padre mío, y si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Notar, Jesús oraba por la voluntad de su Padre y no por la voluntad suya. Jesús dependía de la voluntad de su Padre. Así también como cristianos que somos, seguidor de Cristo, debemos orar por la voluntad de Dios. Dios es soberano y no ustedes y no nosotros. Por causa de esto, necesita tener tu fe en Dios y no en la fe. Es como en Génesis, como Abraham ora. Abraham dice, el Dios, el juez de toda tierra, no haga justicia. Vamos a ver que Dios es justo. Y Dios va a hacer lo que es justo. Y oramos conforme a su voluntad. Y tú me dirás a mí, ¿cómo puedo yo saber la voluntad de Dios? Lea la Biblia y tú vas a ver la voluntad de Dios. Medita en la palabra de Dios y Dios te muestra su voluntad. Tú me dirás, yo no sé leer. La Biblia se puede conseguir en audio y se puede oír. Tú me dirás a mí, soy ciego. Hay formas que un ciego puede leer la Biblia. Entonces nadie tiene excusa para no levantar la Biblia y leerla. Y si tú tienes excusa es porque tú eres un vago o una vaga.
Y con esto terminamos. Que Dios bendiga. Adiós.